La Contraloría General de la República pidió al Ministerio de Justicia los antecedentes acerca de los indultos que fueron firmados por quien ahora es ex jefa de ese ministerio, Marcela Ríos. La situación sigue complicando al Ejecutivo, aunque comienza a diluirse la oposición la idea de acusar constitucionalmente al presidente Gabriel Boric. De todas formas, en el socialismo democrático hay voces que dicen que sería el momento de realizar un ajuste ministerial. Daniela Ruiz Tagle, muy buenos días. Hola, Daniela. ¿Cómo están? Muy buenos días. La intención de fondo que tiene la oposición es que se invaliden los indultos que concedió el presidente Gabriel Boric a 12 personas vinculadas a delitos del denominado estallido social, además del exfrentista Jorge Mateluna. Entre los beneficiados se encuentra además Luis Castillo, quien cuenta con un amplio prontuario de delitos registrados en fechas que no correspondían al contexto del 2019. El hecho de que el gobierno haya reconocido desprolijidades en este proceso y que se haya señalado que si se hubiesen tenido antecedentes sobre la mesa, la situación hubiese sido distinta, agravan la falta, aseguran desde Chile Vamos y también el Partido Republicano. En lo concreto, Contraloría solicitó este informe al Ministerio de Justicia respecto al tema. Pero, ¿qué busca zanjar la oposición? Se busca zanjar el debate que existe en torno a si el presidente debía o no firmar estos indultos, o por qué lo hizo con firma delegada sobre la ministra de Justicia de ese entonces, Marcela Ríos. Además, se busca aclarar si es que los beneficiarios les correspondía o no este requisito, incluyendo a Jorge Mateluna y su indulto anterior. A raíz de este requerimiento se podrá conocer si hay decreto fundado al respecto. El presidente de la UDI, Javier Macaya, se refirió respecto a esta solicitud de Contraloría. También lo hizo la diputada de Revolución Democrática, Catalina Pérez. Lo que no ha hecho el gobierno lo está teniendo que hacer la oposición. Nosotros le hemos pedido al gobierno que dé marcha atrás a una mala decisión, a un error, que por mucho que se reconozca, no se enmienda, no se saca nada con reconocer que se ha generado algo que es equivocado. Le corresponde pronunciarse respecto de si la legalidad del procedimiento administrativo está conforme o no. Por tanto, no hay un pronunciamiento de fondo. La última palabra en materias de fondo siempre la va a tener el presidente de la República. Bueno, casi una hora pasó luego que se conociera de la solicitud de la Contraloría este informe en donde se tienen que entregar antecedentes respecto a la ejecución de estos indultos. Habló para estos otros efectos, en todo caso, la ministra del Interior, Carolina Toá, en el Congreso Nacional, pero por supuesto fue consultada sobre el tema. Ella desdramatizó lo anterior. Escuchemos a la jefa del gabinete. Totalmente normal que la Contraloría, a solicitud de parlamentarios, pida la información. No vemos cuál es el tema que debiera generar tanto inquietud. Al menos como Ejecutivo no nos inquieta. El Ejecutivo ha dicho varias veces que todo este procedimiento se hizo de acuerdo a la ley con todos los cuidados respectivos, pero la Contraloría es un órgano contralor y a solicitud de los parlamentarios puede solicitar los antecedentes. Bueno, la ministra también fue consultada sobre los dichos de algunos personeros oficialistas, estamos hablando de socialismo democrático, que indican que es necesario reordenar o reorganizar el gabinete del presidente Gabriel Boric tras los que han sido los peores días del gobierno, dicen incluso algunos parlamentarios. Toá habló de rumores, pero lo cierto es que sí hay quienes han dicho públicamente que debe existir un reajuste en el gabinete ministerial. El primero en hacerlo fue el senador socialista Gastón Saavedra. Mientras tanto, también habló el jefe de la bancada del PPD, el diputado Cristian Tapia. Él cree que debe reordenarse los equipos ministeriales y, de ser necesario, las propias figuras. Hay que hacer una reingeniería completa de los equipos, analizar puesto por puesto, analizar funcionario por funcionario, y si es conveniente hacer cambio de reparticiones de un ministerio a otro, o definitivamente los que tengan que dar un paso al costado lo tienen que dar. Todo lo que ha pasado los últimos días denota que hay una falta de comunicación, hay una falta de planificación. Es necesario terminar con las desprolijidades y reorganizar al gobierno en su seno más íntimo, porque allí es donde están los principales problemas. En Apruebo Dignidad hay contrastes, aunque aseguran que es necesario afianzar finalmente que la alianza de gobierno pueda darle más respaldo al gobierno, ser una alianza mucho más afiatada. El senador del Partido Comunista, Daniel Núñez, y su par de la Federación Regionalista Verde Social, Alejandra Sepúlveda, hablaron respecto al tema.
este gabinete hay que dejarlo que tenga un tiempo político para su desarrollo. Yo valoro el esfuerzo que está haciendo y me parece que sería absolutamente inoficioso en estos minutos ejecutar un nuevo cambio de ministros o ministras. Y es importante poder hacer una evaluación ministerial desde el punto de vista de la gestión política, pero al mismo tiempo de los cumplimientos del programa de gobierno. Natalia Piergentili, presidenta del PPD, consideró que no es la forma el pautear por la prensa al presidente de la República. No somos ni los parlamentarios ni los presidentes de partido los llamados a decirle al presidente cómo tiene que organizar sus equipos de trabajo. Creo que los ministros siempre están en evaluación y no me cabe la menor duda que el presidente siempre está evaluando cómo hacer mejor las cosas. Y si para ello tiene que haber un cambio en los elencos, bueno, tendrá que haberlo, pero es una prerrogativa del presidente que no se pide por la prensa. Bueno, ¿en qué está la ofensiva opositora? Esta ya comienza a enfocarse derechamente en invalidar los indultos y en la acusación constitucional contra la ex ministra de Justicia Marcela Ríos. Atrás ya quedó la idea de acusar al presidente Gabriel Boric, o al menos por el momento, al menos en Chile Vamos no hay consenso en ello, pese a que en el Partido Republicano dicen que todavía no se descarta. Habló el jefe de la bancada de la UDI, el diputado Jorge Alessandri, y también el diputado de Renovación Nacional, Andrés Celis. No nos parece una propuesta positiva para la democracia y no nos parece bueno para la estabilidad política de Chile. La acusación constitucional contra un presidente de la República en un país democrático, para mí al menos tiene que ser la última ratio, es decir, la última acción en contra de un presidente elegido democráticamente. Bueno, Catherine Nivaldo, se espera que el día de hoy jure el nuevo ministro de Justicia. Estamos hablando de Luis Cordero. Él viene viajando todavía desde Alemania y se espera que directamente llegue al Palacio de la Moneda para que se realice esta ceremonia de juramento. Todavía no sabemos los detalles, todavía no sabemos si es que va a ser una ceremonia en donde puedan entrar los medios de comunicación. Si es que eso no ocurre, finalmente lo vamos a saber durante esta jornada. Se espera que cerca de el mediodía, de las 13 horas aproximadamente, ya el nuevo ministro de Justicia llegue al Palacio de la Moneda para ya asumir el cargo y asumir las responsabilidades que le caben al Ministerio de Justicia, ¿no es cierto?, que son bastante tras esta fuerte polémica respecto al indulto. Lo primero es como haciendo una mirada más amplia, ¿no? Recordemos que este gobierno llegó al poder. ¿Y cuál fue uno de los primeros grandes temas que, incluso antes de la campaña, pero ya instalado, ¿no es cierto? ¿Va a ser una ley de indulto? Amnistía. No corresponde el indulto. Entonces, ¿será una ley de amnistía? O sea, hubo semanas donde ese fue el tema de debate. Ya, esto ha sido cancelado absolutamente, los tiempos no están para nada. Se está hablando, hay una... En nuestra página web hay un artículo que se llama "Y ahora, las claves según especialistas que debería tomar el gobierno tras semanas del terror". Son varios personeros, incluidos del oficialismo, respecto a si se requiere un ajuste de gabinete o no. Está en nuestra página web www.biobiochile.cl. Y estamos, por lo tanto, en una situación donde, yo insisto, facultad privativa al presidente de otorgar los indultos. Eso está fuera de toda discusión. Pero el punto que se ha abierto es si, en virtud de las aclaraciones que ha hecho el gobierno sobre las desprolijidades, si cabe abrir una investigación incluso administrativa, por responsabilidad administrativa, porque todo indica que el presidente tomó una decisión con información errada. ¿Quién entregó esa información errada? Y si esa información fue errada, es que ahora los argumentos que fundamentan los decretos de indulto, o algunos de ellos, no se sostienen y por lo tanto deberían revisarse. Si ahí es donde está el problema instalado hoy día. Exactamente. Se le preguntaba sobre este tema a la ministra vocera Camila Vallejo el día lunes, recordarán ustedes, y ella decía, bueno, acá el Ministerio de Justicia ya asumió la responsabilidad con la salida de Marcela Ríos. El último filtro siempre lo tiene el jefe de gabinete presidencial. En ese caso estábamos hablando de Matías Mesa Lopendía, pero claro, efectivamente, ¿quién le entrega esta información al presidente Boric y por qué él firma sin tener los antecedentes o mandata la firma sin tener los antecedentes sobre la mesa? Claro, eso es lo que se tiene que clarificar. Daniela, más muy importante, porque otro tema que se está discutiendo, a ver, todo esto tendrá que analizarlo los expertos, es si los indultos es algo personal, es una facultad privativa del presidente.
puede ser con firma delegada, ¿no? Eso es otro tema que tendrá que revisarse, dicen algunos, ¿eh? No estoy diciendo que se resuelva para allá o para acá, pero dicen, una facultad privativa del presidente, los indultos son presidenciales, ¿por qué lo firma la ministra de Justicia? En este caso, la firma delegada, que es una fórmula que han usado todos los presidentes, pero en este caso, ¿corresponde una firma delegada? ¿O en este caso no correspondería justamente por ser una facultad privativa del presidente de la República? Claro, que es uno de los temas a resolver. Lo otro que a mí me parece también que forma parte del ruido que hay en torno al debate es si esos requisitos que el mismo presidente asumió, entiéndase que no tuvieran antecedentes, que no fueran delincuentes, que él mismo los definiera así, ¿son requisitos para entregar un indulto o solamente él se comprometió a que los cumplieran? Porque si son requisitos, los tienen que cumplir. Si no son requisitos, es un tema político, sí, porque ya lo hemos dicho varias veces, es su potestad. Y la tiene él y la tuvieron otros expresidentes, etcétera. No caben en los indultos, creo que algunos tipos de delitos que no estarían... Que hay un informe de Gendarmería, por ejemplo, que recomendaba que no, en varios de los casos. Informes negativos por alto nivel de peligrosidad de reincidencia. Gendarmería usa otro término. Bueno, Luis Castillo se trató de escapar de la cárcel, de La alto Serena. Compromiso delictual, es uno de los términos que usan. Bueno, ahora no es la primera vez que se toman decisiones contra los informes de Gendarmería, traslados de presos, beneficios carcelarios. El que salió y que después mató, Bueno, Dani. Claro, efectivamente. Bueno, ustedes recordarán también cuando pudimos conocer los decretos que fueron firmados por la ministra Ríos. Fecha distinta y todo. Exactamente, fecha distinta, pero nos dimos cuenta que en los considerando, ¿no es cierto?, que es una parte del decreto, se establecen en los puntos 4 y 5 todo lo relativo al estallido social y se dice, se hace alusión a la paz social, se hace alusión a un contexto distinto en el país, en donde se registraba violencia. Entonces, esos son puntos en donde se justificaba también por qué se estaba indultando a Luis Castillo, por ejemplo, siempre haciendo alusión al estallido social. Ahora, con respecto a Jorge Mateluna, yo entiendo que la situación está más complicada, el fundamento. Porque ya lo habían indultado, eso es, ¿no? Exactamente. Claro. Bueno, hay varios temas que limpiar en ese caso en particular. Tú nos mencionabas que todavía no está claro si es que se va a hacer una ceremonia de cambio no de cambio de mando, pero por lo menos de asumir el cargo el nuevo ministro de Justicia, pero lo que está claro es que de lo que se tiene que hacer cargo, ¿no? Una vez asumido, entiendo que eso va a pasar en la jornada de hoy con Luis Cordero. Eso va a pasar durante la jornada de hoy. Cerca de las 13 horas aproximadamente va a llegar hasta el Palacio de la Moneda directo desde su vuelo desde Alemania, el nuevo ministro, Luis Cordero. Ustedes se acordarán cuando se hizo un cambio de gabinete en el gobierno de Sebastián Piñera, cuando salió la ex ministra de Educación, Marcela Cubillos. Eso no fue público, de hecho enviaron imágenes. No sé si en esta ocasión se va a realizar lo mismo, si es que va a ser un juramento más bien privado con las autoridades en el salón o vamos a poder hacer ingreso los medios de comunicación. Por supuesto vamos a estar informando. Oye, y a propósito del concepto de ajuste ministerial o cambios que se están esgrimiendo, ayer conversábamos respecto de que tal vez no haya más cambios en el gabinete, entendiéndolo así como ministros y ministras, pero sí en las subsecretarías, porque hay varios de esas personas que están en las subsecretarías que no están bien evaluadas, porque están exponiendo mucho a la parte negativa del rol a los ministros y ministras, y también eventuales cambios en las secretarías regionales ministeriales también, ¿no? Exactamente, es un tema que está sobre la mesa en el Ejecutivo y que incluso lo han tocado los mismos personeros del oficialismo, así que atentos ahí. Bien, quedamos atentos. Ahora, gracias. Sí, respecto a un cambio de gabinete, lo que suena en Palacio es que no sería ahora, ni siquiera un reajuste, ya con la salida de Marcela Ríos estaría el tema del indulto, pero se habla de marzo, de que en marzo podría reorganizarse el gabinete en relación a las distintas fuerzas políticas y darle un nuevo aire al gobierno ya al haber cumplido un año de periodo. Claro, el 11 de marzo. Gracias, Daniela. Gracias. Buenos días.
Hasta pronto. Bueno, hablábamos ya con Daniela Ruiz Tagle acerca de lo que se espera que suceda hoy, que es el nuevo ministro de Justicia, Luis Cordero, que ya abordó el avión que lo trae desde Alemania. Va a asumir hoy a la 1:00 p.m. formalmente el cargo en el que fue designado por el presidente Boric, que es ministro de Justicia. Y uno de los primeros temas que tendrá que abordar justamente son los errores que el propio gobierno reconoció públicamente, los indultos presidenciales, así como su legalidad, y aquí está, y la posibilidad de revisarlos o revocarlos. Claro, recordemos todo lo que sucedió. Fue el presidente quien entregó este beneficio a 12 condenados por hechos del estallido, más uno que es Jorge Mateluna, por eso son 13, la semana antepasada. Y dado el ministerio que asume Luis Cordero, quien es un reconocido abogado administrativista, que es una rama del derecho que ha estado presente en este debate, se espera que participe activamente en la eventual solución de este conflicto. Cuando se otorgaron los indultos, inmediatamente hubo reacciones, críticas políticas por parte de la oposición, pero esto cobró otro nivel de complejidad cuando el propio presidente afirmó el sábado que hubo desprolijidades en el proceso de recopilación de información de los beneficiados. Y esto explica la salida de la ministra de Justicia, de la ahora ex ministra de Justicia, Marcela Ríos, y también, ojo con esto, de quién fuera el jefe de gabinete del presidente Boric, alguien muy cercano a él, Matías Mesa Lopeandía, porque claro, por un lado, los antecedentes, entrega antecedentes, hay un primer filtro, Ministerio de Justicia, que van a ser los beneficiados, y como esta es una decisión presidencial, bueno, el gabinete del presidente también tendría que haber revisado los antecedentes de las personas indultadas. Recordemos que esto lo dijo el presidente, habló de prolijidades, el día lunes la ministra Camila Vallejos, luego que fue consultada, dijo que si se hubiese conocido toda la información, la decisión habría sido distinta. O sea, resumiendo, ¿qué dijo la ministra Vallejo? Que si el presidente hubiese tenido los antecedentes no habría otorgado determinado indulto. Bueno, hay varias opiniones respecto a si estos indultos son revocables o no. Después de los dichos de la ministra vocera, hay varios especialistas en Derecho Constitucional y en Derecho Administrativo, también ex magistrados del Tribunal Constitucional, que dicen que al reconocerse que hubo antecedentes que no se revisaron, podría cuestionarse la fundamentación del acto al no cumplirse el estándar de ser casos calificados y mediante decretos supremos fundados, como lo establece la ley. En este caso, estas personas dicen que se podría recurrir a mecanismos legales para examinar estas decisiones debido a que podrían estar basadas en una errónea calificación de los hechos que fundamentaron la resolución del presidente. Sin embargo, y esto lo cuenta el diario Mercurio, ayer surgió una voz en sentido contrario. El exministro de la Corte Suprema, Pedro Pierri, también especialista en derecho administrativo, no comparte la idea de que existan vías legales para revisar los indultos. Y él dice, si uno es riguroso con lo que ha dicho la doctrina de la jurisprudencia en relación con el derecho administrativo, son muy pocas posibilidades, ninguna, creo yo, salvo que se interprete esto a gusto, digamos, de la opinión pública, dijo el ex magistrado, que agregó, si somos serios, desde el punto de vista jurídico no existen vías adecuadas para solucionar un problema de esta naturaleza que es de carácter político. Su opinión puede ser relevante para dar luces sobre hacia dónde podría encaminarse la posición de la moneda en los próximos días en esta materia. El nuevo ministro de Justicia durante años ha analizado la jurisprudencia de la tercera sala del máximo tribunal y perfilado, dicen en términos jurídicos, a algunos de sus ministros, como el fallecido Urbano Marín, el propio Pierri y Sergio Muñoz. Este último preside actualmente esta sala. Quienes conocen al quien va a jurar hoy día como ministro, Luis Cordero, ministro de Justicia, profesionalmente, observan que el profesor de la Universidad de Chile comparte con este ex supremo y con Marín una línea similar de pensamiento en el ámbito del derecho administrativo, y de ello también dan cuenta sus columnas de opinión. El exministro Pierri añadió que no tienen ningún sentido estas vías judiciales o jurídicas, insistiendo en que, aún partiendo del supuesto que aceptemos que esto es ilegal, un tema que no voy a tocar, dice, voy a presumir que es ilegal, pero jurídicamente no existen vías idóneas para este respecto. Hay que decidir, advirtió, si es mejor que unos pocos individuos queden libres sin merecerlo o cambiar por la vía interpretativa reglas asentadas en materia de procedimientos administrativos y judiciales con efectos que pueden ser devastadores. Y sobre la posibilidad de utilizar el recurso de revisión extraordinario, por ejemplo, dijo que el problema que tiene esa interpretación es que significa que de ahora en adelante siempre se lo va a tener que aceptar ese recurso en nombre de la sociedad cuando se estime que ella está comprometida, y la sociedad puede estar comprometida en una urbanización, en una cuestión habitacional, en un plan de manejo del medio ambiente, en cualquier cosa. El precedente es muy importante en materia administrativa.
Como Pierri, ayer también se sumaron a este debate acerca de si cabe o no una revisión de los indultos los exministros de Justicia de los gobiernos de la expresidenta Michelle Bachelet, Isidro Solís y Jaime Campos. El primero aseguró en 24 horas que los decretos supremos pueden ser dejados sin efecto cuando han existido defectos legales en su concesión, y para ello dice que hay dos vías: la invalidación y la revocación. A su juicio, en el caso de Mateluna, el indulto no fue fundado y por lo tanto ha faltado los requisitos de la ley 18.055, que corresponde, dijo, por lo tanto, a la invalidación, mientras que en el caso de Luis Castillo, que tiene al menos 5 condenas y 26 causas judiciales previas al estallido social, lo que corresponde, dice él, es que la propia autoridad lo revoque, sobre todo si la ministra vocera está diciendo que no se tuvieron todos los antecedentes y que por lo tanto la resolución se toma con un error evidente. Esto dice el exministro Isidro Solís, claro. Pero también el exministro Jaime Campos señaló que se refirió en los últimos días, ayer de hecho publicó una carta en el Mercurio donde dice: no conozco ninguna ley que regule o sancione desprolijidades, las eufemísticamente así llamadas son, de acuerdo con nuestro ordenamiento jurídico, meras ilegalidades o inconstitucionales y así tienen que ser tratadas. Bien, esto con relación a lo que va a pasar hoy, el juramento del nuevo ministro de Justicia, Luis Cordero, que viene en camino desde Alemania, y lo que eventualmente pueda suceder en materia de los indultos. Pero ya que estamos hablando de gabinete, hay que hablar acerca de una ex ministra. En septiembre del año pasado, la ministra de Salud, Jimena Aguilera, anunció la creación de un equipo encargado de sacar adelante la reforma al sistema de salud, que es parte del plan de gobierno, promesa de campaña. Ese equipo, que hasta ahora es liderado por el doctor Bernardo Martorell, ahora recibirá un nuevo refuerzo, la ex ministra Janet Vega. Claro, exministra de Desarrollo Social, que presentó su renuncia, recuerdan ustedes, el 25 de agosto del año pasado, luego que saliera a luz un llamado que realizó una de sus asesoras al líder y fundador de la coordinadora Arauco Mayeco, Héctor Yaitul. Fue un informe de la Policía de Investigaciones que dio cuenta del telefonazo, y en esa oportunidad Vega dijo que nunca logró conversar directamente con Yaitul y que no tenía conocimiento de sus declaraciones respecto a una resistencia armada. Y según comentan fuentes cercanas al Ministerio de Salud, Vega sería muy cercana a Bernardo Martorell, por lo que llegaría a liderar desde el lado más político el equipo de reforma, que con el recrudecimiento de la crisis de las ISAPRES es una de las pocas vías que, según los expertos, permitiría una salida que no implique el colapso del sistema privado. En favor de Janet Vega hay que decir que, pese a su fugaz paso por el Ministerio de Desarrollo Social, siempre ha estado relacionada en su carrera con la salud. Se desempeñó como directora del Instituto de Salud Pública el 2001, más tarde asesoró a la Organización Mundial de la Salud entre el 2003 y el 2007, mientras que en el 2008 fue nombrada subsecretaria de Salud Pública durante el primer gobierno de Michelle Bachelet. Manuel Inostroza es académico de Salud Pública de la Universidad Andrés Bello. Él opina en el Mercurio que probablemente, dice, lo que ella viene a hacer es fortalecer como asesora política, como asesora directa de la ministra y su relación con la moneda, más que para ser una asesora de la reforma. Por su parte, el exministro Jaime Mañalich dijo que creo que su rol no está bien definido porque no hay una definición a nivel presidencial respecto a cuál debe ser el proceso de reforma. Y a propósito de otra exministra, la Comisión Revisora de la Acusación Constitucional en contra de la exministra de Justicia, Marcela Ríos, espera la defensa de la exsecretaria de Estado y volverá a sesionar la próxima semana. La instancia, según sus miembros, busca dilucidar la cadena de responsabilidades políticas y jurídicas que llevaron al gobierno a reconocer que el mandatario Gabriel Boric no contó con todos los antecedentes para otorgar algunos indultos particulares. El oficialismo mantiene que los beneficios no se pueden invalidar y que son facultad exclusiva del presidente de la República. Además, en la coalición insisten en que la ministra ya renunció asumiendo los costos del caso. La segunda vicepresidenta de la Cámara de Diputados, la legisladora del Frente Amplio, Catarina Pérez, dijo que todo lo que queda después es una suerte de revanchismo, por lo que reiteró el llamado a la oposición a ser más constructiva. La ministra Ríos renunció a su cartera, el presidente de la República aceptó su renuncia. Creo que aquí finalmente lo que termina quedando es una suerte de revanchismo que yo creo que le hace mal a Chile. Esperaría que hubiese más bien un ánimo colaborativo. Esto no es un buen o un mal momento para gobierno. Este es un mal momento para quienes tienen hoy día una crisis económica sobre los hombros o quienes experimentan una tremenda sensación de inseguridad en nuestro país. Hasta el día viernes se podrán inscribir los invitados a la comisión revisora, que serán 4 máximo por parlamentario. El presidente de la comisión, el independiente de la bancada UDI, Álvaro Carter, insistió en que Marcela Ríos asista a la comisión a explicar por qué el presidente Boric indultó sin tener todos los antecedentes sobre la mesa.
Cada uno va a tener derecho a 4 invitaciones máximas para escuchar abogados y que nos digan respecto a lo legal si se hizo bien o no. Para ganar tiempo, esperando la respuesta de la ministra, que esperemos, la ex ministra, esperando que sea lo más luego posible. Qué mejor que ella que nos explique en persona qué fue lo que sucedió, para así dejar de un poco de lucubrar y tratar de buscar teorías en algo que no sabemos realmente lo que ha sucedido. Los diputados de oposición, Diego Schalper y Henry Leal, enviaron una carta al presidente de la Comisión de Seguridad de la Cámara, que es Jorge Alessandri, diputado UDI, pidiendo una sesión especial para discutir los indultos, invitando a la propia Marcela Ríos, a la ministra vocera Camila Vallejo y al ex jefe de gabinete de Gabriel Boric, Matías Mesa López Andía. Schalper afirmó que ante todo se debe explicar la vocería de Camila Vallejo del lunes recién pasado, que a su juicio dio más piso a la acusación constitucional. Le hemos solicitado al presidente de la Comisión de Seguridad, don Jorge Alessandri, que cite una sesión especial de la Comisión de Seguridad para que estudiemos en detalle qué es lo que ha pretendido decir la ministra Vallejo cuando sostiene que el presidente no tenía todos los antecedentes para poder tomar la decisión que tomó de indultar personas, que de haberles tenido habría operado distinto. En la misiva, los legisladores de derecha plantean que esta situación es inquietante porque entregaría, dicen, un manto de impunidad en momentos cuando la ciudadanía pide seguridad y orden público. Pequeño paréntesis, ¿sí? Todo indica en todo caso, y esto ya es un tema bien opinable, todo indica en todo caso que la posibilidad de una acusación constitucional contra el presidente se está diluyendo. Y yo quiero, ya lo dije ayer, fue bien tema polémica ahí por WhatsApp de los auditores, pero a ver, la acusación constitucional está en el ordenamiento jurídico, incluso una acusación constitucional contra el presidente. Yo lo único que quiero decir es que quienes en el gobierno pasado y eran el oficialismo, que hoy día son la oposición, cuando se ventiló, bueno, y estuvo la posibilidad, ¿no es cierto?, de una acusación constitucional contra el presidente, el entonces presidente Sebastián Piñera, alegaban que tenían que cumplirse estándares muy, muy altos para una acusación de ese tipo y que no se usara como un instrumento de revanchismo político. Asumiendo que una acusación constitucional es legítima, es constitucional, yo lo único que pido es que quienes exigían estándares altos, hoy día, bueno, cumplan con esos estándares altos. De la misma manera como quienes estaban en la oposición en su momento decían que todas las acusaciones eran viables y ahora dicen todo lo contrario. Bueno, mira, el típico drama en que nos hunde la política, y es ver de una manera tan evidente que cambian de puesto, saltan de un lado a otro, de la oposición al gobierno, y cambian sus criterios. A ver, esto es muy grave, porque uno se pregunta si también los cambian a la hora de legislar, a la hora de conversar con sus electores. O sea, ¿cómo es posible que una persona cambie sus criterios para tomar decisiones tan drásticamente si está en la oposición al gobierno? Eso habla mal de ellos, partamos por ahí. Pero habla mal de la política, y esto genera falta de credibilidad. Entonces, lo estoy mencionando a propósito de este caso, que es muy relevante, la posibilidad de una acusación constitucional contra el presidente Boric o contra cualquier presidente. Si en un momento determinados parlamentarios o dirigentes políticos, por haber estado en ese momento en el oficialismo, dijeron que se requerían estándares altos para que esa acusación se llevara adelante, bueno, ahora hay que exigirle lo mismo cuando están en la oposición. Y lo mismo a quienes estaban antes en la oposición y ahora están en el gobierno, digamos, no corre para los dos lados, porque los dos lados cambian sus criterios pero de una manera brutal. Yo no sé si lo harán lo mismo, no sé, con sus amistades, con sus parejas sentimentales, en los negocios. O sea, porque es grave esto, ver como un personaje público, sin tapujo, o sea, en un lapso de meses, solo por cambiar, por pasar de ser oposición a gobierno, de gobierno a oposición, los criterios, los estándares con que analizan los hechos, con qué es capaz, y está legislando, a ver si estos señores además hacen las leyes. Entonces, ver esto es como causa un poco de pavor. O sea, ¿qué confianza? ¿Cómo tú puedes llegar a confiar en alguien que un día para otro dice, no, mira, lo que dije hace un tiempo atrás, los criterios con que yo actúo, ahora no? Pienso todo lo contrario, es que ni siquiera es que ya no lo piensa, sino que piensa todo lo contrario. Y lo hemos dicho en más de una oportunidad, que sin duda hay varias cosas que ahora nuestra política, pero por sobre todo esto, sobre todo estas decisiones que toman, que un día les parecen lo más lógicas y dables, y al día siguiente o 2 meses después resulta que son lo peor. Y lo otro también, la corrupción. A ver, aquí durante
diría durante un par de décadas, se asumió como que la política era impoluta, que lo público era impoluto, que aquí no pasaba nada. Después apareció el financiamiento ilegal de la política. O sea, también hay algo de eso. Mira lo que está, yo insisto en un tema que es muy emblemático del caso de la Municipalidad de Vitacura, ¿no es cierto? Una presunción de inocencia, todavía no ha sido condenado, etcétera, etcétera, pero bueno, la Fiscalía estima que hay un desfalco gigantesco, una persona relevante, muy relevante en el mundo político de la ahora oposición, del oficialismo, de la derecha, y que tú dices, mira, una municipalidad donde, digamos, los recursos no es que falten, y además parece que habían era impresionante. Pero eso antes era impensado, o mejor dicho, se nos decía que era imposible de que ocurriera. Y claro, a punta de investigaciones, muchas de ellas periodísticas, descubrimos que también hay corrupción en la política. Y eso lo sabíamos hace tiempo, en realidad. Y en el estamento público, en las Fuerzas Armadas. Bueno, en fin, volvamos a lo que está pasando con el gabinete. Un último dato respecto de otro ministro que está acusado constitucionalmente, que es el ministro de Desarrollo Social, Giorgio Jackson. Hay varios días que ha dedicado su gabinete del ministro para dar con el perfil de su defensa de cara a la acusación constitucional que enfrenta en la Cámara. Un libelo que fue ingresado ya el 3 de enero por la bancada del Partido Republicano y que lo acusa de abuso de poder y de infringir la Constitución y las leyes en el ejercicio de su cargo. Pues bien, y lo cuenta La Tercera hoy día. Ayer el ministro Jackson cerró personalmente el trato con una abogada conocida en el socialismo democrático. Se trata de la socialista Claudia Sarmiento, quien se desempeñó como jefa del área legislativa del Ministerio de la Mujer y Equidad de Género durante la segunda administración de la expresidenta Michelle Bachelet, cuando la cartera era liderada por la militante del Partido Comunista, Claudia Pascual. La jurista de la Universidad de Chile es académica de la Universidad Adolfo Ibáñez, es máster en teoría legal de la New York University. Tuvo un rol significativo en esos años en la tramitación del aborto en 3 causales junto a su amiga y socia en Sarmiento y Walker Asociados, Elisa Walker. Después se desempeñó como asesora jurídico-legislativa de la División Jurídica de las Express. Claudia ha sido profesora invitada del Departamento de Derecho Internacional de la Facultad de Derecho de la Universidad de Chile. Actualmente es profesora de Derecho Constitucional de la Universidad Alberto Hurtado y junto a Lisa Walker es codirectora del Diplomado de Estrategias para la Gestión de la Diversidad e Inclusión de la Universidad Adolfo Ibáñez. Se lee en la web oficial de su bufete. Walker también ofició como defensora en una acusación constitucional que involucró a este gobierno, la que la oposición levantó contra la ex ministra del Interior Isquia Siches y que fue rechazada por la Cámara de Diputados en julio del 2022. Bueno, la abogada que va a defender al ministro Giorgio Jackson tiene hasta el próximo 18 de enero para deducir la defensa del ministro, quien cultivó malas relaciones, recordemos, con el Congreso durante su paso por la Secretaría General de la Presidencia desde marzo hasta septiembre de este año. Y por eso, y por el complejo momento que enfrenta el gobierno del presidente Boric, siendo él uno de sus hombres más cercanos, Jackson ya comenzó a realizar gestiones para evitar que este libelo pase la valla de la Cámara Baja. De hecho, ayer se reunió con distintos parlamentarios del socialismo democrático, el Frente Amplio, el Partido de la Gente y la Democracia Cristiana, con el fin de establecer diálogos que permitan que sus impulsores no logren los 78 votos que requieren para aprobar la acción fiscalizadora. El equipo de Giorgio Jackson asegura que está previsto que esta misma semana se reúna con la abogada Sarmiento para preparar su defensa. Al ingresarla, la comisión ad hoc, que ya fue electa, tiene 6 días para emitir un informe no vinculante y después es la sala la que va a zanjar el destino del ministro. El libelo de 4 capítulos, entre otras cosas, acusa al ministro de abuso de poder, subejecución presupuestaria en materia de compra de tierras, de infringir el principio de probidad en torno a la bullada salida de la ex seremi metropolitana Patricia Hidalgo, dejar sin ejecución la ley que crea el Servicio Nacional de Protección Especializada a la Niñez y la de Garantías y Protección Integral.